Crónicas y reportajes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo programa de Crónicas y Reportajes. La semana pasada fueron formalizados 8 de los gendarmes a cargo de los internos que fallecieron en el incendio de la cárcel de San Miguel. Un equipo de 24 horas ingresó a la Torre 5, donde ocurrió el siniestro, y las siguientes imágenes son parte de ese impactante recorrido. La crónica es de Diego Zurita. En este preciso lugar fue donde se inició el fuego que terminó con la vida de 81 reos. Aquí, el Aguja habría iniciado la batalla campal con los presos de la llamada Pieza Chica. 3 meses y medio después, aún se puede apreciar cómo el humo ha impregnado el lugar de un fúnebre color negro. Un equipo de televisión nacional tuvo acceso al pabellón sur de la Torre 5 del penal de San Miguel. Todavía quedan vestigios del fuego que inundó esta habitación. Ese día, Juan Escanilla Leiva, ayudado por el Alan, tomaron un balón de gas y comenzaron una disputa con los llamados privilegiados, quienes, por defender su espacio, esparcieron el fuego por la habitación. Por este pequeño espacio, 5 personas tuvieron la suerte de salir con vida. Son los únicos que saben de verdad lo que ocurrió acá. Dicen que fue más o menos el candado estaba allá, así que tenía que ser de país más o menos. En ese sector. Ahí no está nada. Este es el homenaje de los presos a sus compañeros fallecidos el 8 de diciembre. Esta cámara muestra el momento exacto cuando el humo ya no puede ser contenido por la habitación. Una vez que se percatan que algo sucede en la Torre 5, los gendarmes se movilizan para intentar controlar la situación. Ya es muy tarde, el incendio está fuera de control y los cuerpos son sacados al patio donde tratan de revivirlos. Pasan las horas y una vez finalizado el fuego, los peritos de la PDI inician las investigaciones para determinar los responsables de esta tragedia, de la cual en el pabellón sur solo queda el oscuro recuerdo de lo sucedido. Bueno, lo veíamos en la nota, queremos profundizar acerca de este tema, la realidad carcelaria que quedó al descubierto después del incendio en la cárcel de San Miguel. Estamos con el mayor José Maldonado, que es presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios. Mayor, muchas gracias por venir a Crónicas y Reportajes. Gracias a ustedes, Pablo. Han pasado prácticamente 5 meses desde el incendio en la cárcel de San Miguel. ¿Qué lección han sacado ustedes como oficiales penitenciarios? Nosotros hemos sacado muchas lecciones. Primero, que nos queda una sensación de injusticia, toda vez que antes que se investigue penalmente el hecho y se resuelva por un juez de garantía y antes que termine el sumario administrativo, se toma la medida de expulsar de la institución a 10 coroneles, a 2 comandantes y a 2 tenientes, sin hacer un debido proceso, sin fundamento previo, sin que tengamos derecho a expresar nuestras razones por las cuales tenemos que defendernos jurídicamente y administrativamente. Esa es la primera sensación, una de injusticia. Y segunda sensación respecto a los internos que han fallecido, sus familiares, nos queda una gran impotencia, una tremenda impotencia, porque nosotros no tenemos herramientas ni elementos técnicos necesarios para poder desempeñar esta función de mejor manera y evitar estas consecuencias de estas lamentables muertes. ¿Por qué dice usted que no se ha realizado un debido proceso? Porque no ha terminado, el proceso penal público se ha iniciado recientemente y no ha fallado. Un juez de la República tiene que resolver a la vista la prueba si corresponde o no corresponde, imputar responsabilidad penal a alguno de los funcionarios que está inculpado en este minuto. No son condenados por esta situación. Hay una condena pública, la autoridad se ha hecho parte de esa condena, endosar una responsabilidad y expulsar a alguien de la institución, creemos que no fue adecuado, no fue pertinente, y eso genera una sensación de injusticia. Pero ¿cuál es el mea culpa que hacen ustedes como oficiales de gendarmería respecto a este tema? Yo creo que, primero, como asociación de oficiales, nosotros creemos que
no haber acusado al Estado de Chile internacionalmente por las condiciones de vida a los reclusos y las condiciones de trabajo a los gendarmes de Chile, que no estamos en condiciones de soportar este tipo de situaciones. No haber hecho una denuncia más fuerte públicamente de la situación, aunque lo venimos haciendo hace años atrás, pero creo que a lo mejor recurrir a la Corte Penal Internacional a lo mejor habría sido una herramienta un poco más potente para decir aquí existen situaciones graves de convivencia, de dignidad humana que se pueden poner en riesgo en cualquier minuto. Ya, pero eso tiene que ver con mayores reclamos o mayor energía para ustedes denunciar un problema que está afectando a su institución. Pero ustedes, como oficiales de gendarmería que han sido formados para resguardar la situación en los recintos penales, ¿cuál es el mea culpa de ustedes? A lo mejor no hicimos bien, ¿qué? Porque ¿cómo se puede entender que hay un gendarme que haya reconocido que bebió alcohol, por ejemplo? ¿Hay problemas, hubo algún problema en la formación de ese gendarme? ¿Por qué se da esta situación? Es que la formación no tiene que ver con la conducta valórica del sujeto, porque eso no es posible de prever antes que ingrese a la administración pública. Él tiene que reunir los requisitos formales de ingreso que establece claramente el estatuto administrativo y la disposición del reglamento de escuela. Y ahí no está el concepto valórico, o sea, cómo se va a comportar un sujeto en su vida útil no sabemos eso. Pero no haber detectado este problema. Sí, yo creo que por ahí pasa a lo mejor alguna medida, pero también tendríamos que ver qué grado de incidencia tuvo eso o no en el incidente mismo. Y ahí parece que no es preponderante el hecho de esta falta que comete este funcionario, esta centinela, respecto al incendio mismo y la riña con resultado de muerte. ¿Qué siente usted entonces? ¿Que se está cortando el hilo por la parte más delgada? Nosotros sentimos una sensación de justicia tremenda, o sea, tremenda injusticia, porque aquí se ha afectado la carrera funcionaria de altos oficiales de gendarmería, 10 coroneles, 2 comandantes y 2 tenientes de gendarmería, y no se ha resuelto el caso aún. Insisto, la justicia no ha fallado en última instancia esta situación, y es injusto. ¿Y cuál es la situación actual de los gendarmes? ¿Es atractivo ingresar a la escuela de gendarmería? ¿Quiénes son las personas que les interesa ingresar? Porque lo que más escuchamos en estos días es que no están las condiciones adecuadas para trabajar, que es una institución que convive con el peligro de alguna manera. Bueno, no es atractivo en este momento ser gendarme. Curiosamente pareciera no serlo, pero no nos ha bajado todavía el porcentaje de postulantes a la escuela de gendarmería. Aún tenemos un porcentaje súper alto, no hemos bajado absolutamente en nada respecto a las postulaciones anteriores. Y de hecho hay un 60% que queda fuera porque no reúne los requisitos. Entonces no nos pasa como otras instituciones donde no tienen postulantes. Nosotros sí tenemos gente que postula, pero la mayoría de los postulantes provienen de la zona centro-sur. Quizás la zona norte no tanto así, porque las ofertas económicas o laborales son más beneficiosas que entrar a gendarmería. Hoy por hoy las cárceles de nuestro país han sacado también alguna lección de lo ocurrido en la cárcel de San Miguel, o siguen siendo igual de riesgosas. Es que tenemos que reconocer públicamente que son igual de riesgosas. O sea, tienes más de 46 penales en Chile donde no hay redes contra incendios, el resto de los penales no tiene elementos de seguridad necesarios para enfrentar una situación como esta. La capacitación pertinente en esa materia para enfrentar un incendio no está hoy día a disposición. En consecuencia, el alto riesgo y los niveles de exposición al riesgo son extremadamente graves en este minuto. Y tenemos solamente 6 penales concesionados que tienen mejores estándares de seguridad en esta materia. ¿Y qué hicieron ustedes antes de que ocurriera el incendio de la cárcel de San Miguel para poner una voz de alerta respecto a esta situación? Nosotros como oficiales podemos decir que nuestras jefaturas de unidades de todos los penales de Santiago y el director regional metropolitano de la época, 2008, el coronel señor Luis Barrera Quintero, y de ahí a los siguientes, han denunciado al director nacional de gendarmería de turno y le han dicho estas situaciones irregulares, graves, para que se adopten medidas. Pero insisto, los oficiales de gendarmería no tenemos ningún nivel de injerencia en la toma de decisión respecto a los recursos presupuestarios. ¿Y por qué razón no han sido escuchados? Porque los cargos que toman razón del recurso presupuestario y tienen que ver con el presupuesto institucional son cargos que se ejercen por cuoteo político, director nacional, subdirector administrativo y técnico. Son cargos políticos y que no participan en esos cargos oficiales de gendarmería a través de los años. Ahora, respecto a la situación que se ha sabido últimamente de la red húmeda, la red seca de los recintos penitenciarios, ¿cuál es la responsabilidad que siente usted de los últimos directores de gendarmería en este tema? Yo no sé si en lo personal de ellos, de cada uno de ellos, pero sí en ambas administraciones, por así decirlo. ¿De quiénes? Hablemos con nombres. A la administración del señor Alejandro Jiménez Mardone. En esa administración se encomendaron los trabajos en San Miguel de respecto a las redes contra incendio.
Curiosamente, ahí hay 6 penales en donde se ordenan los trabajos. Hay uno de ellos en donde el valor pro forma era 1,5 millones, que es Puente Alto, y se deja fuera porque supuestamente el daño que tiene es mayor. Pero no se rebaja ese 1,5 millones de pesos respecto del valor pro forma que se cancela. Como tampoco se rebaja Puente Alto de los 42 millones total que se paga la obra. Entonces, en razón de esto, se licitó una obra o se encomendó directamente a un contratista para reparar 6 unidades, 6 penales. Trabajó en 5, constan los documentos que se trabajaron en 5, pero se pagó la obra total igual de 42 millones. Eso es aparentemente irregular. Aquí hay situaciones que tienen que ser investigadas. Y en segundo lugar, la satisfacción del Estado respecto a estas obras, evidentemente, no es conforme. Entonces, ¿por qué ellos dicen, con qué interés dicen que estos trabajos sí son satisfechos para el Estado? No lo son. Esa es responsabilidad endosable de la administración anterior. Y esta administración... Actual, del señor Masferrer. Del señor Luis Antonio Masferrer Faría, esta administración también comete algunos desaciertos graves, porque él toma conocimiento respecto a un oficio que le manda al jefe jurídico, al subdirector administrativo, le dice que aquí hay irresponsabilidad administrativa, que Gendarmería se pasó en todos los plazos, que no se puede recibir esto. Y no obstante, se fija la recepción definitiva, se libera la boleta de garantía, y él dijo en un medio de prensa que lo hizo con el fin de establecer sumario administrativo. Eso creo que es faltar a la verdad, porque el sumario administrativo lo dispuso recién el 20 de diciembre del 2010, después de 12 días después de muertos los reclusos en San Miguel. Y si esto no hubiese ocurrido, ¿se hubiese evitado lo de San Miguel, la muerte de los 81 reos? Mira, nosotros queremos ser súper fuertes y claros en la crítica. Murieron estos menores en Puerto Montt y aquí no pasó absolutamente nada. Estuvimos en este debate público, igual que hoy día, y pasó el tiempo y se olvidó. Hay unos presos que murieron hace muy poco, hace casi 1 año y medio en Colina 2, y tampoco se tomaron medidas. Entonces, nosotros tenemos, el antecedente nos lleva a pensar negativamente que quizás va a pasar un poco la conmoción pública, la alarma pública, y vamos a olvidar esto. Entonces, de la misma manera como se olvidaron los otros reclusos fallecidos por las condiciones que se trabaja, también se pueden olvidar estos 81. Entonces, ¿de qué manera podemos si el tema de la recepción de las redes húmedas, las redes secas, no hubiese ocurrido de la forma en que pasó, ¿se hubiese evitado? A ver, por supuesto, si bombero hubiese contado con la red seca operativa y los gendarmes que enfrentaron la contingencia en ese minuto hubiesen contado con la red húmeda en condiciones, evidentemente que se podrían evitado algunas muertes y podríamos lamentar menos internos fallecidos hoy día. Evidentemente que la historia habría cambiado. Por último, ¿qué es lo que esperan ustedes del gobierno? Nosotros esperamos que haya un mea culpa respecto de que las autoridades que se encomiendan en las funciones no han estado a la altura de las exigencias que el mismo Estado ha impuesto. O sea, nosotros creemos que hay un divorcio aquí respecto de lo que se está ejecutando, de las expectativas que teníamos de las autoridades, que insisto, no han estado a la altura de la exigencia del minuto, y creemos que las responsabilidades tienen que ser exigibles de alguna manera. Añoramos que algún día se respete definitivamente lo que dice la ley y se nombre un oficial de Gendarmería como director nacional de la institución, se nombre un subsecretario para ver los asuntos políticos, porque este cuoteo político nos hace mucho daño, que se designen el cargo a personas que no tienen las competencias, los conocimientos técnicos necesarios, ni el sentido de pertenencia, ni identificación con su institución. ¿Y cuáles son los próximos pasos que ustedes pretenden dar? En algún momento se hizo incluso una especie de anuncio de paralización, cuestión que lo conversábamos hace un rato, es ilegal, ocurrió hace un tiempo. ¿Qué piensan hacer ustedes? La acción de paralización es una acción desesperada. Esperamos no llegar a esos niveles, nosotros estamos en desacuerdo con ese tipo de actitudes, de comportamiento por parte de nosotros mismos, pero es una acción desesperada. Porque es riesgoso, porque manejan armas. Esperamos no llegar a esos niveles, añorosamente no queremos estar en esas condiciones. Pero en este minuto nosotros primero vamos a la Cámara de Diputados, a la Comisión Investigadora, a colocar estos antecedentes a disposición de los honorables diputados para que exigir las responsabilidades políticas que correspondan. No nos parece justo que solamente se corte el hilo por lo más delgado. Y asimismo, nosotros entregamos todos los antecedentes a la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público respecto a este tema. Todos los antecedentes. Entonces esperamos que se haga justicia. Mayor Maldonado, muchas gracias por venir a Crónicas y Reportajes aquí en el canal 24 Horas. Gracias, nos separamos un instante, ya estamos de regreso. Crónicas y Reportajes.